El día de hoy, 12 de junio del año 2024, el estudio jurídico Uribe Villagarcía, tal y como lo hacemos todos los días, tenemos una audiencia muy importante respecto pues a un habeas corpus ante la emisión de una sentencia que conculca los derechos de nuestro defendido. Entonces se va a hacer la exposición del caso, el informe oral respectivo por parte del expositor, en este caso del doctor Aldo Erix Uribe Villagarcía. Y aquí pues ya nos encontramos todos los abogados del estudio jurídico Uribe Villagarcía que elaboramos en esta oficina principal situada en la calle Piura 270 Ica, con la finalidad de poder informar oralmente, como siempre, aquí acompañados de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, y también de nuestro hijito José Aldito Uribe Villagarcía, que tendría 24 años y de repente pues también sería un abogado más acá, al igual que mis 3 hijos que son abogados. Entonces, estamos haciendo un pequeño preámbulo para poder dar inicio a la audiencia que está programada para las 12 del día, el informe oral. Aquí nos encontramos justamente pues con todos los abogados. En estos momentos ya está llegando también la parte, nuestro defendido, con la finalidad pues de llevar a cabo esta audiencia. Aquí nos encontramos justamente con el doctor Aldo Erix Uribe Villagarcía, el cual va a ser el expositor de este informe oral. Doctor, buen día. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Listo, preparado ya para la exposición. En efecto, como siempre. Sí, pues todo gracias a Dios. Aquí nos encontramos listos y preparados para poder hacer justicia una vez más. ¿Cuál es el rol principal del estudio jurídico Uribe Villagarcía? Buscar la verdad legal, hacer que la justicia pues se aplique de manera óptima, sin ningún tipo de abuso y respetando lógicamente pues lo principal, que es la ley. Aquí está nuestra madre, la Virgencita de Guadalupe, que es justamente la que siempre nos acompaña. Aquí está el sitio, el lugar donde está, para que nuestros clientes puedan firmar. Aquí está el doctor Erix Roberto Uribe Villagarcía. Doctor Erix Roberto Uribe Villagarcía, buen día. Buenos días, doctor. Acá, listo, preparados ya. Sí, estoy preparados y listos. Muy bien, todo gracias al trabajo que se desarrolla. Y aquí también justamente hacemos un pequeño preámbulo para ver pues con mucha humildad, sin vanidad, sino que para que se vean los libros con los cuales se preparan acá los abogados de forma permanente y constante. Aquí estamos en el tercer escritorio de la oficina, donde está también pues ya el doctor Ángel Aldo Uribe Villagarcía. Doctor Ángel Aldo Uribe Villagarcía, buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Listo, ya también con todas las filmaciones y preparados para la audiencia de hoy. Sí, ya todo listo, preparado. Muy bien, gracias. En todo caso, este es el estudio jurídico Uribe Villagarcía, siempre tratando de dar lo mejor como profesionales, honestos, capaces, sin protagonismos, solamente con la humildad y la preparación de vida. Aquí también enfocando a nuestro angelito que desde el cielo nos ilumina, nuestro angelito. Aquí también a la espera ya de la audiencia, que faltan pocos minutos.
Están faltando prácticamente 13 minutos para el inicio de este informe oral, que va a ser muy importante, muy trascendental, y el cual nos va a permitir, pues justamente, si Dios lo permite, sacar de un problema grave, porque han condenado a nuestro defendido a 5 años de cárcel efectiva. Nosotros hemos agarrado este caso en segunda instancia cuando ya estaba condenado, y mediante un habeas corpus estamos pidiendo justamente que se aplique correctamente la ley, porque el día de hoy, 5 años, tranquilamente los juzgadores están dictaminando pues que sea una pena condicional, ¿no? O sea, que no sufra carcelería en virtud de que no cuenta con los requisitos como tales, como que no tiene antecedentes nuestro defendido, y el delito no es tan gravoso. Entonces, bajo ese criterio, aquí estamos justamente a la espera de esta audiencia muy importante para el estudio jurídico Uribe Villagarcía. Muy agradecido. El día de hoy, 12 de junio del año 2024, a las 12 del día, tenemos este informe oral en el habeas corpus que ya he indicado. Muy agradecido. Tiene 5 minutos. Muchas gracias, señoría. En efecto, nuestra parte interpuesto ha presentado una demanda constitucional de habeas corpus contra 2 resoluciones judiciales. Nuestra pretensión en concreto radica en que se declaren nulas, en primer lugar, la sentencia, resolución número 4, de fecha 9 de junio del año 2021, contenida en el expediente número 2472-2015-43, emitida por el órgano jurisdiccional de primera instancia. Y asimismo, solicitamos en el mismo norte se declare nula la resolución de segunda instancia, emitida mediante resolución número 16, de fecha 26 de noviembre del año 2021, que confirma la decisión adoptada por el órgano inferior en grado. La pretensión concreta radica en lo siguiente: se han soslayado y se han vulnerado los derechos fundamentales referentes tanto al debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 139, numeral 3 de la Carta Política, así como el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 139, numeral 5 de la misma Carta Política, en conexión con la libertad individual del beneficiario. En consecuencia, solicitamos se ordene al órgano jurisdiccional dicte un nuevo pronunciamiento respecto única, exclusiva y excluyentemente en la forma de ejecución de la pena. Esto es, que la pena privativa de libertad de 4 años y 6 meses impuesta al beneficiario con el carácter de efectiva sea determinada o sea suspendida en su ejecución, ello como medida alternativa a la privación de la libertad. En ese mismo sentido, señoría, respecto a la procedencia del habeas corpus, usted como juez lo conoce perfectamente, amparado en el principio iura novit curia. Lo que nosotros estamos solicitando es, bajo el amparo del artículo 200, numeral 1 de la Carta Política, en conexión con lo que estatúe el artículo 33, numeral 22 del nuevo Código Procesal Constitucional y el artículo 9 del mismo texto normativo, que establece que el habeas corpus procede contra una resolución judicial firme cuando ésta vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En ese mismo sentido, señoría, respecto a los antecedentes, nosotros ya lo hemos definido vastamente en nuestro escrito de demanda. Para ingresar a temas más importantes, solamente voy a referir que esto se encuentra contenido en el punto 6.1 de nuestro escrito de demanda, es decir, respecto de la plataforma fáctica, respecto de los cargos atribuidos al beneficiario y que fueron objeto de debate en el plenario correspondiente, en el plenario anterior. La pregunta entonces, señoría, es ¿por qué nosotros solicitamos o hemos interpuesto esta demanda? Es importante, es absolutamente crucial delimitar que la presente demanda busca hacer de notar que las resoluciones judiciales, materia de examen o materia de cuestionamiento en esta vía constitucional, no han sido debidamente motivadas en el extremo de la pena impuesta y o en la forma de ejecución de la misma.
Ergo, nosotros no nos referimos a la clase de pena per se, sino más bien nos referimos a que al imponerse una pena con el carácter de efectiva de 4 años y 6 meses y no una medida alternativa a la privación de la libertad, esto es, una pena suspendida en su ejecución, pese a cumplirse con los requisitos exigidos en la norma sustantiva penal, como lo veremos a continuación, exactamente en el artículo 57, se ha socavado, se ha mellado y transgredido los principios de proporcionalidad, fines de la pena y motivación de las resoluciones judiciales, afectando gravemente con ello el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, vulnerando en consecuencia, como consecuencia de todo lo señalado precedentemente, se vulnera el segundo derecho fundamental más preciado de todo ser humano, que es la libertad individual. Luego también hemos definido en nuestro escrito cuáles son los criterios que habrían servido como justificación, entre comillas, por parte del ACU y por parte del ATQUEM, siendo que incluso ni el ACU, el órgano de primera instancia, motiva, justifica, explicita, desarrolla de manera correcta por qué impone una pena privativa de libertad con el carácter de efectiva. Y el órgano superior, señoría, es peor, porque ni siquiera existe un párrafo, una línea o una palabra al respecto. Y eso lo puede usted verificar de las resoluciones que hemos adjuntado. Ahora bien, lo que nosotros solicitamos respecto de la pena suspendida en su ejecución, nosotros peticionamos a su persona que puede ser alternativamente por 2 ejes temáticos. El primero, que reside en lo siguiente: a mi cliente se le condena por el delito de estafa agravada. Al momento de la ejecución del hecho, contempla una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años. Existe un señalamiento correcto respecto de que solamente le debería corresponder el tercio inferior de la pena legal o la pena conminada, y lo sitúa en el tercio inferior. Sin embargo, si nosotros partimos de que el tercio inferior es de 4 años a 5 años y 4 meses, el ACU determina una pena de 4 años y 6 meses. Si bien en principio está dentro del tercio inferior, sin embargo no justifica, no motiva, no señala de manera correcta por qué no le debería haber impuesto la pena de 4 años y esta a su vez suspendida en su ejecución. Sin embargo, solamente señala una pena de 4 años y 6 meses privativa de libertad con el carácter de efectiva. Por lo tanto, nosotros sostenemos que con la dación de esta decisión respecto del quantum punitivo, ha existido una vulneración a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, cuando lo correcto, bajo los principios rectores del debido proceso, como fines de la pena, lesividad y proporcionalidad, tranquilamente le pudieron haber o pudo haber decidido una pena de 4 años suspendida en su ejecución. Y esto encuentra sustento en el artículo 57 del Código Penal, que se encontraba vigente al momento de la dación de las resoluciones cuestionadas. Y el numeral 1 establece en ese momento que puede suspenderse la ejecución de la pena respecto de delitos o respecto de penas concretas que no tengan una cantidad o un quantum mayor a 4 años. ¿Y por qué nosotros sostenemos también ello? Porque, lógicamente, el artículo 57 establece algunos requisitos, un numerus clausus, que deben estar presentes para poder determinar ello. Y en el caso sublay se presentan o se presentaban de manera copulativa. El primero de ellos podemos encontrar que la condena que se debía imponer es una pena de 4 años, cumpliéndose con el numeral 1. El numeral 2, es decir, existe un pronóstico favorable respecto del beneficiario y se cumple. Mi cliente o el beneficiario siempre ha participado en las audiencias convocadas tanto por la Fiscalía como por el Poder Judicial. Detalle que ha permitido el inicio y final de todo el proceso sin dilación alguna. Su comportamiento procesal no fue fugarse, no fue evadirse o no fue evadir a la justicia. Siempre estuvo presente e incluso nunca realizó algún acto dilatorio que perjudique la investigación. No presenta ni se ha informado que posee una personalidad o comportamientos antisociales o agresivos, denotando con todo ello una personalidad y conducta procesal loable y respetuosa dentro del proceso y por tanto consideramos incluso una conducta impoluta. Naciendo de ello un juicio de inferencia deductivo lógico, esto es, que no volverá a cometer un nuevo delito doloso. Como plus, señoría, se tiene que mi patrocinado es cabeza de hogar de su familia, dependiendo la misma de su trabajo diario que desempeña, y es una persona que incluso está a cumplir o está a puertas de llegar a la tercera edad.
Todo lo referido permite una prognosis favorable a su favor sobre la conducta futura del beneficiario en la sociedad. Y para cerrar este primer eje temático, se cumple con el tercer elemento también, porque no cuenta con antecedentes penales, policiales ni judiciales, ergo no es reincidente ni habitual. Por eso nosotros sostenemos que las decisiones respecto de las resoluciones impugnadas han sido emitidas transgrediendo principios rectores del debido proceso, fines de la pena, lesividad y proporcionalidad. Mi cliente es un agente primario y por lo tanto se debió en aquella oportunidad determinar una sanción suspendida en su ejecución. Es importante señalar también, señor juez, que los jueces al momento de la imposición de las penas deben preferir inexorablemente, ineludiblemente, una pena suspendida a una pena efectiva. Se debe determinar cuál ha sido el contexto, y esto lo establece incluso la propia Corte Suprema, la máxima instancia de la justicia ordinaria. Para muestra de ello un botón, voy a señalar dos: recurso de nulidad número 2156-2017 de Pasco y recurso de nulidad número 2675-2016 del SANT. Segundo eje temático, señor juez. El segundo tópico que nosotros también proponemos a su persona, como reitero, de manera alternativa a cualquiera de estos para que se pueda acoger nuestra solicitud, es lo mismo en cuanto ya lo señalado precedentemente respecto de la pena legal, pena conminada. La diferencia acá, señor juez, es que si a mi cliente se le impuso una pena de 4 años y 6 meses, se tiene que, a la fecha actual, a la data actual, el artículo 57 ha sido modificado exactamente en noviembre del año pasado, el año 2023, a través del decreto legislativo número 1585. Entonces, lo que es pertinente para el caso de autos es que este decreto legislativo varió, modificó el quantum o el umbral cuantitativo respecto del numeral 1 del artículo 57 y estableció en palabras más o menos que este quantum ya no iba a ser de 4 años, sino de 5 años. Acogiendo ello y teniendo en consideración justamente dicho extremo, se tiene que este decreto legislativo número 1585, conforme al mandato de lo establecido en la Constitución, artículo 109, dicha norma con rango de ley establece mecanismos para el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. Y hemos indicado incluso cuál ha sido la ratio juris emitida para poder tomar esta decisión. Corresponde entonces la estricta aplicación del principio de retroactividad legislativa benigna, prescrito en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Esto es, el decreto legislativo número 1585, de conformidad con dicha norma fundamental. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo, esa es la regla, la excepción es salvo cuando se dé en materia penal y cuando ésta beneficie al acusado o al reo. En ese orden de cosas, de lo actuado en el caso en materia de examen, señor magistrado, la pena impuesta de 4 años y 6 meses ingresa al ámbito de protección, ingresa al ámbito de aplicación del recientemente modificado artículo 57, numeral 1, de la norma sustantiva penal. Por ende, nosotros sostenemos que se cumple con el requisito del numeral 1 del artículo 57, porque es menor a 5 años, 4 años 6 meses. Se cumple con el numeral 2, también de dicho articulado. Ha participado siempre en las audiencias, es decir, existe un pronóstico favorable, su comportamiento procesal ha sido respetuoso de los llamados fiscales y judiciales. Ello ha desembocado en que el proceso no sufra ningún tipo de dilación u obstrucción. No presenta ni se ha informado que posee una personalidad o comportamiento antisocial o adverso a lo que se debe respetar dentro de la sociedad, denotando con ello una conducta procesal, repito, absolutamente respetuosa. Por esto, señor juez, nosotros sostenemos que también se cumple con el numeral 2 del citado artículo, o del multicitado artículo número 57 del Código Penal. No cuenta con antecedentes penales, no es reincidente y no es habitual. Para ir terminando, nosotros sostenemos que las resoluciones, que son justamente la que es objeto de conocimiento en este proceso constitucional,
han transgredido los principios referentes a fines de la pena, lesividad y proporcionalidad. Por ello es que nosotros sostenemos de que nos resulta absolutamente importante haber acudido en vía de acción a través de la justicia constitucional con la finalidad de que se administre justicia de forma correcta. Nosotros no estamos discutiendo la responsabilidad penal o no. Lo único que estamos solicitando es que se refiera al quantum punitivo señalado y que esta pena no sea privativa de libertad con el carácter de efectiva, sino solamente sea suspendida en su ejecución por el cumplimiento o por el análisis de cualquiera de los dos ejes temáticos desarrollados alternativamente en este caso. Culmino con lo siguiente, señoría. Hemos sostenido también nosotros, en el punto 7 del escrito, el agravio constitucional y la reparación al mismo, toda vez que el habeas corpus procede contra un hecho cierto, contra una amenaza ya concreta, contra una violación concreta, o ante una amenaza cierta, grave e inminente, lo cual también acontece en el caso subexámine. Los jueces son guardianes de la Constitución y centinelas de la libertad. Por ello es que nosotros, señoría, solicitamos se acoja y se declare fundada como consecuencia la demanda constitucional de habeas corpus presentado a favor del beneficiario Alberto Méndez Figueroa. Muchas gracias.